Canal Yus Multimedia presenta Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho de la UNAM. Académicos invitados. Información acerca de Trámites, temas de interés, cursos y conferencias, actividades deportivas y culturales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en lo que nos esté escuchando en nuestro podcast. Los saludo con mucho agrado, Leonardo Vargas, en la primera emisión de Tutorecho del año 2016. Y el día de hoy precisamente nos acompaña el maestro Alejandro Torres Estrada. Bienvenido, maestro. Gracias, Leonardo, muchas gracias por tu invitación, especialmente este día que inicia las actividades. Y bueno, pues maestro, vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser del interés, porque además ahorita es la Vox Populi, ¿no? Pero como que no hay hay como comentarios sobre todo de los medios masivos de comunicación, pero no hay un análisis tan profundo a dicho documento, que es el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. Sí, fíjate que me gustaría platicar contigo, dividiendo este tema en unos 4 puntos generales que nos pueden dar un poquito de luz del tema. El primero, bueno, pues dar una introducción de qué estamos hablando. Estamos hablando de un reglamento de tránsito que como tal es una norma necesaria. Es una norma necesaria porque somos tantos habitantes en esta gran ciudad, pues que necesitamos que el Estado nos diga cómo debe conducirse un automovilista, un motociclista, un ciclista e incluso los peatones. Entonces, partimos de que es una norma necesaria. Sin embargo, el siguiente punto sería que esa norma necesaria, pues tiene que ser una norma que cumpla con los lineamientos constitucionales. Es decir, que se apegue al respeto de las garantías individuales y de los derechos humanos de todos. Porque la ciudad es de todos. La ciudad no es de las autoridades, no es de los ciclistas, no es de los peatones, es de todos y tenemos que convivir armónicamente. Esa es la finalidad que debe perseguir un reglamento de tránsito. Y bueno, ha generado una gran polémica y efectivamente pues parece que no está cumpliendo con estos lineamientos. Entonces, tenemos una norma que nos publicaron el 17 de agosto del 2015, que iba a entrar en vigor 120 días después y que entró en vigor el día 15 de diciembre. Debemos decir que teníamos una norma ya del 2007 que cumplía casi con todo el perfil que hoy tenemos. Hay temas que son muy controversiales, por ejemplo, el de las fotomultas. Sí. Todo mundo está hablando de las fotomultas, sin embargo, desde el reglamento anterior, pues ya existía. Desde que se hicieron los segundos pisos, tenemos ahí los radares de la velocidad. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, lo que sucede ahora es que se aumentan las sanciones y se aumentan el número de aparatos que están tomando fotos. Y bueno, no es casualidad, en mi opinión, que se baja la velocidad. Y entonces ahora tenemos más radares a una velocidad menor. Lo cual desde luego genera un ingreso multimillonario para el gobierno del Distrito Federal. Y además está concesionado a particulares, ¿no? Ese es un gran problema adicional, Leonardo. ¿Cómo puede suceder que tu Estado concesiones a la persona que va a estar tomando las fotos y que en criterio de él se van a aplicar o no cuando él está buscando un negocio? Claro. Debería ser el Estado el que diga, bueno, yo por sancionarte y para que respetes las normas de tránsito, te mando una multa. Pero no es que esta empresa privada con la que tengo un negocio y que además se va a llevar casi la mitad de las ganancias, pues desde luego que va a querer tomar foto a todo, ¿no? Claro. Había una caricatura muy buena, que no recuerdo quién fue el caricaturista, que estaba Santa Claus platicando con sus renos y decía, oiga, ahora sí hay muchas luces. Dice, no, son las fotomultas. Sí, ¿no? sí, Porque de verdad, ¿a cuántos no nos toca que vamos en la noche circulando y hasta parece que hay fiesta en las esquinas, ¿no? De tantas veces que está flashando. Sí. De verdad, eso, bueno, es un tema que es bastante interesante. Ahora, para empezar con lo jurídico, deberíamos decir lo siguiente. En primer lugar, es inconstitucional toda sanción que tiene prevista ese reglamento. No hay una sola norma que sea conforme a la Constitución. Sorprende que las personas que lo hagan, pues sean doctores en Derecho, ¿no? Pero bueno, tenemos un precepto constitucional que es el 21, que siempre ha ordenado lo mismo en este tema. ¿Y qué es lo siguiente? Me voy a atrever a leerlo para que no haya duda.
ordena, en uno de sus párrafos, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiera impuesto, se permutará esta por arresto correspondiente. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero, trabajador, no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Eso quiere decir que tenemos nosotros en la Constitución un tope a una multa. Claro. Y es de un día de salario mínimo si eres asalariado, y si no, del día de tu salario. Pero ¿qué nos encontramos en el reglamento? Nos encontramos sanciones que llegan hasta las 600 veces la unidad de cuenta. Es decir, estamos hablando que según nuestras autoridades tendrías que pagar, en un ejemplo del artículo 38, 43,000 pesos de multa. Pero bueno, ¿eso cómo puede suceder si nosotros tenemos una unidad de cuenta que apenas nos han publicado de 70 pesos? Tenemos un salario mínimo de 73 pesos. Entonces, ¿cuál sería la multa que se apega a la Constitución? La del salario. Claro. ¿Pero qué nos pone el legislador? No, pues 10 veces, 20 veces, 60 veces el salario. Pues es inconstitucional. Y además directa, violación directa a la Constitución, claro. Podríamos agotar el procedimiento que establece la impugnación, el propio reglamento, que es la inconformidad, o podríamos recurrir a una demanda de nulidad ante el Tribunal Contencioso. En cualquier caso, está garantizado ganar, porque es violatorio de la Constitución cualquier cosa que exceda. Quisiera comentar otra cosa que a mí como jurista, como abogado, pues no me ha agradado nunca, y que son, en este mismo sentido, la sanción de inmovilizar tu automóvil. Que también lo tienen concesionados privados. También lo tienen privados, pero vamos a hacer un análisis jurídico. El análisis jurídico es: tú estás violando una norma de tránsito, que es estacionarte en un lugar prohibido, o no pagar una cuota por estar usando una vía que es pública y que debería ser gratuita. Bueno, te inmovilizo. Ahora, regresamos otra vez a la Constitución. Eso es una confiscación. Te están inmovilizando tu bien sin una garantía de audiencia. Claro. Pero va peor. Si pasa un determinado tiempo y no vas a pagar la multa, arrastran tu coche y lo llevan al corralón. Entonces, ¿a qué lo equiparo yo? Lo equiparo al asaltante que te encuentra fuera de la calle y te dice: dame lo que traigas. No traigo. Te golpea porque no traes dinero, ¿no? Te hace lo mismo el gobierno. Oye, no pagaste la cuota, estás en un lugar prohibido, paga. Ok, dame mi multa y me voy. No, paga ahorita. ¿Pero por qué paga ahorita? Claro. O sea, ¿en qué parte de la Constitución permite a la autoridad que me confisque para que sin garantía de audiencia yo tenga que pagar? Y si no traigo dinero, para que me sancione arrastrando mi coche, que me va a costar un dineral el arrastre. Así es. Y luego va al corralón y día me va a estar cobrando por pobre. O por simplemente en ese momento no traer efectivo, no tener una tarjeta de crédito. También. O sea, definitivamente la autoridad que tenemos en el Distrito Federal, pues con el afán de obtener recursos, pues ha violado la Constitución y se burla de los ciudadanos y les priva de sus automóviles. Imagínense una persona, como ya sucedió incluso hace 2 años tal vez, si mi memoria no me falla, llega una ambulancia para recoger a una persona y movilizan la ambulancia. Sí, cierto. O sea, vamos, ¿en qué país estamos, no? Pero eso sí, se estaciona mal la patrulla, se estaciona mal todos los guaruras de los gobernantes y ahí no inmovilizan. Ahí no pasa nada. No, al que hay que molestar es al ciudadano de pie. Y al que puede pagar también. Y aunque no pueda pagar, pues le sí, quitan su coche y a ver si tendrá que pedir prestado. No veo otra forma de que pueda sacar adelante esto, ¿no? Entonces, bueno, ese primer tema era el que yo quería tratar inicial, porque pues definitivamente el reglamento es inconstitucional. No está buscando lo que dice que busca, está buscando recaudar, y nos lo dice, nos ha mentido el doctor Mancera. Sí. Dice, no es cierto, eso es un mito, no existe un tabulador, y le sacan el contrato, ¿no? No es recaudatorio, ¿no? Claro que es recaudatorio. Ahora, viene la otra contraposición que es muy polémica y real. Ok, ¿para qué quieres tanto dinero? Dijiste eso del metro.
que era para mejorar el metro. ¿Y en qué mejoró el metro? Se han caído hasta las escaleras. Sí. Chocaron las unidades. ¿Cuál mantenimiento? No hay mantenimiento. Es que queremos que se circule mejor en las calles, que se respete. No es cierto tampoco. Bueno, aquí saliendo de Avenida Universidad, enfrente de los viveros, hay un hoyo que hasta cubetas tiene adentro y duran meses. Y como ese ejemplo, en toda la ciudad. Bueno, en la colonia del Valle, en la colonia del Bar, te transitas por la calle que tú quieras y haz de cuenta que vas en una vereda de pueblo de tierra. Pues Insurgentes aquí, ¿no? O sea, no nos vamos muy lejos. Aquí Insurgentes, las 2 estaciones del Metrobús, hoyos. Bueno, el año pasado, 3 llantas de automóvil reventé yo, en esos hoyos. 3 llantas. Bueno, pero el gobierno quiere más dinero, ¿no? Claro. Que no se refleja en la ciudadanía y en el beneficio de la ciudadanía. Nos están poniendo impuestos, nos están poniendo pagos de derechos, sanciones de primer mundo, y yo te aseguro, y conozco gente que vive en Suiza y paga el 50% de sus impuestos sonriente. ¿Por qué? Porque tiene servicios de primer mundo. Claro. Pero aquí en el Distrito Federal nos ponen lo mismo cuando tenemos una ciudad espantosa. Nunca en mi vida había vivido en una ciudad tan llena de hoyos como la que tenemos hoy. Entonces, bueno, no está funcionando correctamente. También, me gustaría pasar al siguiente tema polémico, que ha sido el de los límites de velocidad. Tenemos 80 kilómetros por hora en las vías de acceso controlado, 50 en las vías primarias, 40 en otras vías y 20 en cualquiera de más pequeña. ¿Realmente esto responde a una necesidad de la ciudad? Pues mi análisis inicial es que no es así. No es así porque estamos hablando nosotros de vialidades de acceso controlado, periféricos, viaductos, en donde no hay semáforos, en donde no debería pasar ningún peatón. Por lo tanto, pues lo más lógico es que la gente pueda manejar a una velocidad prudente. Claro. Si a esto le adicionamos algo real, y es que en cualquier trayecto de cualquier ciudadano, el 80% de ese trayecto va a estar detenido en un embotellamiento. Entonces, el 20% o 10% que puedes más o menos hacer que el motor se enfríe y que tú saques tu estrés, no puedes, porque va a estar la cámara esperando tomarte una foto. ¿Por qué no ponen, por ejemplo, en los cruces que ya saben que no se camina, ¿no? Y tenemos N cantidad de cruces donde puedes ir a lo mucho, creo que a 1 kilómetro por hora, ¿no? Hay muchos cruces de esos en el Distrito Federal. No, el chiste es sancionar al automovilista porque presume la autoridad que es el que tiene recursos. Pero no es así. Si nosotros analizamos los accidentes de tránsito, que estoy seguro no analizó el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, te lo aseguro porque aquí está la información pública del INEGI de eso. Y nos dijeron, es que queremos hacer este reglamento para que no haya accidentes. Sin embargo, no revisaron las cifras del INEGI. Del 2012 para acá, los accidentes automovilísticos han bajado en un porcentaje muy amplio. Solo doy cifras referenciales. El total de accidentes en el Distrito Federal en 2012 fueron 17,000. En 2013, 15,000. Y en 2014, 14,000. Es decir, tenemos una disminución grande de accidentes automovilísticos. ¿A qué lo podemos atribuir? Lo podemos atribuir al alcohol. Con el alcoholímetro, pues hay mucha gente que ya no está funcionando su automóvil ebrio, lo cual es correcto. Uh-huh. Tenemos sistemas de transporte de lujo de taxi, como las empresas que no voy a mencionar los nombres, pero que todos conocen. Entonces mucha gente que quiere ir a tomar una copa, pues mejor le habla al taxi ese, ¿no? Claro. Y le sale maravilloso. Y seguro. Y si adicionamos que día con día las constructoras de automóviles se preocupan por la seguridad activa y pasiva de los automóviles, pues tenemos claro que ya no suceden los accidentes con tanta frecuencia, y cuando suceden, los daños solo son materiales, porque bueno, traen bolsas de aire, traen freno ABS, controles de estabilidad, incluso traen algunos automóviles ya bolsa de aire para si atropellan a alguien. Uh-huh. Ya no traen los faros de vidrio para que no lesionen a la persona, tienen mica desde hace muchos años, las defensas todas son de plástico. O sea, está diseñado por el constructor un coche para no lastimar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta las inversiones multimillonarias de las constructoras para no lesionar, pues encontramos el resultado. Cada vez hay menos accidentes, y cuando hay accidentes, los lesionados son muy poco. La autoridad no lo estudia, la autoridad no le importaba ese tema.
le importaba la recaudación. Y por eso, bueno, pues bien nos pudo haber puesto mejor 5 kilómetros por hora para que todos tengan que pagar una multa, ¿no? Claro. O sea, no hay una reflexión de este tema, en mi opinión, que se haya hecho científica. Es decir, vamos a una investigación mundial en las grandes ciudades a ver cuál es la velocidad y por qué suceden los accidentes. Porque no piensan que aquí el accidente puede suceder porque tú estás evitando un hoyo, ¿verdad? O estás evitando un microbús que se pasa el semáforo y que nunca en mi vida he visto que multen a un microbús. Nunca. Sí. El metrobús, ¿cuánta gente no atropella a diario? Y a veces, de verdad, de infarto, cuando a la velocidad que va el metrobús. Ah, pero él no le toman fotos. ¿Por qué? Pues es parte del negocio del gobierno. Así es. De administraciones anteriores, pero es parte de... Yo ¿no? creo que todas se van evolucionando. Así es. Porque, bueno... van buscando sus creo medios. que ellos no están pensando en la ciudadanía y el reglamento no está pensando en lo que dijeron. No va a bajar los accidentes. Los accidentes habían bajado de manera natural. Lo que va a bajar es el dinero de la gente por el cobro de las multas, ¿no? Eso iba a bajar. Sin embargo, yo desde ahorita invito a todos los que escuchen este programa a que la recurran. Ahí está, violación a la Constitución. Vamos a suponer que la multa sea procedente, pues cóbrame un día de salario, ¿no? Hay tantos 70 pesos, punto. Es lo único que queda. Conforme a la Constitución no hay más. Claro. Independientemente de que se pueden controvertir las multas, bueno, porque no podemos generar presunción de validez en un acto de un particular. Porque quien hace las fotos es un particular. Así es. Quien calibra ese aparato supuestamente por la velocidad es un particular. No está certificado, no es ente del Estado. Por lo tanto, no podemos presumir que está bien calibrado ni que la foto es correcta. Porque no quiero pensar mal, pero si está la placa, toman la foto a la placa y al semáforo, pero son dos fotos diferentes. Dice, ¿te pasaste el alto? No, esa es una foto del semáforo, ese soy yo. No es la misma foto, ¿verdad? Suponiendo que fuera cierta. Entonces creo que hay muchas cosas todavía que podemos comentar de esto, pero me parece que tenemos que hacer un pequeño receso. Maestro, vamos entonces a nuestro primer receso y precisamente amén de este tema, me gustaría que escucháramos la canción de Corro, vuelo y me acelero de Timbiriche. Vamos a escucharla. Hoy me despierto sin que suene el reloj, el sobresalto que me da la emoción. ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí.
Estás escuchando Tutorecho. Dudas, comentarios o sugerencias en Facebook, Tutorecho, Twitter, @Tutorecho, o al correo tutorechofd@gmail.com. Bien, pues regresamos a Tutorecho, nos acompaña el maestro Alejandro Torres Estrada y precisamente estamos haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico del nuevo reglamento de tránsito. Maestro, nos habíamos quedado entonces. Sí, nos habíamos quedado en el tema de la velocidad, que bueno, no se considera correcto porque no está solucionando el problema de movilidad y no era necesario frente a las nuevas tecnologías. Y bueno, también podríamos decir que no es necesario si analizamos el orden que deberíamos seguir. Y es este. Si tú eres peatón y cruzas en las esquinas con el semáforo o tomas los puentes peatonales, no tendría por qué haber ningún accidente. Si tú eres ciclista y te vas en el carril de derecha, si vas conforme a la circulación, si respetas los semáforos, tampoco tendría por qué haber accidentes de ciclistas. Si tú eres motociclista y manejas correctamente, con independencia de ir entre los coches, que es el tema que ahorita abordamos, pues no tendría por qué haber accidentes. ¿Cuáles son los accidentes más recurrentes que todos vemos? El repartidor de pizzas. Porque ese señor no conoce ni semáforos, ni circulación, ni respeta nada. Ni banquetas, ni peatones. Nada, él no respeta nada. Y la autoridad lo ha permitido. El ciclista, que todos respetamos a los ciclistas, pero hay que reconocer que muchos tampoco respetan nada. Bueno, está el semáforo alto, ni siquiera ponen el freno de su bicicleta. Hemos estado en muchas ocasiones todos cerca de atropellar a uno que se pasó. Sí. Y yo he visto varios atropellados que van en sentido contrario y no se paran con el semáforo. Bueno, eso es lo que ellos deberían respetar, pero no bajando la velocidad vamos a evitar esos accidentes, ¿no? Es que ellos respeten el reglamento. Todos tenemos que respetar el reglamento. ¿Y creen que su vía de circulación son las rampas de discapacitados? Todo, no, ellos creen que todo es para Todo ellos. es para Ellos sí ponen entre carriles, en el del contraflujo del camión, se meten al del metrobús, ellos pueden hacer todo. Sí. ¿No? Y bueno, por eso los atropellan algunos, porque no respetan las normas mínimas que debe tenerse en el tránsito. Pero en fin, si todos esos temas se cumplieran, no tendría por qué haber accidentes más que los que suceden en todas las ciudades. Ahora, hay otros temas que son también muy interesantes y uno de ellos es el de los motociclistas. Y no porque yo sea motociclista, sino simplemente porque tenemos que analizar este tema como es. ¿Qué nos dice el reglamento? Que tú tienes que circular como un automóvil y ocupar un carril. Bien, pues el que hizo esta norma no sabe lo que es el motociclismo, porque si tú motociclista vas a ir a la velocidad que van los carros, no tiene ningún sentido que traigas una motocicleta, que contamina menos y usa menos espacio. La autoridad debería ser al revés, debería privilegiar al motociclista precisamente por esas circunstancias, porque ocupa un menor espacio y consume menos combustible y como consecuencia contamina menos. En todas las ciudades, y si nos podemos ir a California, que es uno de los estados más riguristas en cuestiones ambientales y de circulación en Estados Unidos, ahí el motociclista puede circular entre los carriles. ¿Por qué? Y en Europa también. ¿Por qué? Porque esa motocicleta evita los congestionamientos. Si la gente en lugar de andar en un auto tuviera en motocicleta, respetando las normas, no como los repartidores, ese es un tema totalmente diferente. Es un motociclista ciudadano normal que se transporta en una moto, no quien vive de la moto como el que está repartiendo. No dudo que haya repartidores respetuosos del reglamento. Claro. No los conozco ni los he visto, pero debe haber, ¿no? Debe haber. Yo los que veo son los que son como kamikazes. Pero en fin, si el motociclista va en su carril y cuando la circulación se empieza a detener, él circula entre los carriles, no genera daño a nadie. ¿Cuándo puede haber un accidente? Cuando tenemos automovilistas que cambian de carril sin anunciar. Cuando un automovilista abra su puerta, pues podría haber un accidente ahí. Pero porque no estamos acostumbrados a espejear y a estar al pendiente de lo que pasa alrededor. Pero si nosotros fuéramos en nuestro coche en Calzada de Tlalpan o Viaducto Tlalpan y estamos detenidos nosotros, pues puede circular sin ningún problema el motociclista. ¿Qué dice hoy el reglamento? Que eso solo puede suceder cuando está el semáforo y para que tú te pongas hasta adelante. ¿Y eso qué? No genera absolutamente nada. Hay países como Japón que son eminentemente de ciclistas y motociclistas. Ahí no hay automóviles prácticamente. Ah, bueno,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Repensar esta norma porque es totalmente injusta en contra de quien menos lesiona el ambiente y quien menos lesiona incluso el pavimento. Una motocicleta pesa 200 kilos, un automóvil pesa más de 1 tonelada. Nada más por eso estamos causando menos daño y podemos trasladarnos más rápido. Y me voy al cuarto constitucional nuevamente, ¿no? Porque a mí me gusta el derecho. ¿Qué dice? Que tenemos derecho a que el Estado proteja nuestra salud. Entonces, con este reglamento, el Estado no protege la salud del motociclista, porque en un embotellamiento tú te vas a estar aspirando todos los gases tóxicos de los coches. Te vas a tener que estar esperando como todos, cuando tú podrías circular entre los coches y llegar a tu destino sin ningún problema. Necesitamos una cultura vial diferente. Eso es lo primero que olvidó el Estado. No se trata de asustar a la gente. Ese Estado ya no corresponde a este siglo. Claro. Se trata de hacer una cultura vial. Bueno, y perdón por el comentario, pero cuando yo era niño, que sí fui niño, en Chapultepec había triciclos. Entonces los niños íbamos allá a los triciclos y tenían su semáforo y nos hacían la cultura vial y respeta los semáforos y nos encantaba ir a hacer la fila para subirnos a un triciclo y que nos dieran clases de cultura vial. ¿Qué hace el gobierno federal en esto? Nada, porque no le importa. Pero si desde las escuelas nos enseñaran a respetar el reglamento por beneficio propio y como una cuestión social, pues no tendríamos que tener estos negociotes de las fotomultas, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo, y también invito a toda tu gente que te escucha, a todo el público, a que vamos a ser exigentes ya con el Estado. Yo ya me cansé de que el Estado nos pisotee y nada más lo vemos y decimos, bueno, ahí está aquel político que detuvieron en España y qué bueno. No, nosotros tenemos ya que actuar. No es posible tener las autoridades que tenemos, las merecemos. Pero bueno, nosotros tenemos que levantarnos en respeto de la Constitución y de nuestros derechos humanos en contra de nuestra autoridad que nos quiere pisotear. Claro. Entonces, ¿qué chiste tiene tener una moto si tienes que andar como un automovilista? Y que a ti te van a infraccionar, pero que al microbusero, que por alguna razón corrupta nunca infraccionan, él va a seguir atropellando gente, él va a seguir pasándose los semáforos enfrente de las patrullas, él puede cerrar una avenida, y les doy un ejemplo, Avenida Universidad, esquina Eje 7 Sur, está prohibida la vuelta, viniendo por el Eje 7 para tomar Universidad hacia el sur. Bueno, está prohibida para nosotros, para el microbusero y camionero, que cierra totalmente porque él quiere dar vuelta y hace un tránsito impresionante por la zona. Y por cierto, les recuerdo, en ese cruce siempre hay patrullas de tránsito. Nunca he visto uno que siquiera se atreva a decirle que no tape la avenida. Pero eso sí, no seas tu motociclista que quieres ir entre carriles, porque entonces sí, te va a detener la patrulla. Y es corralón, porque además es el negocio también. O sea, ¿todo no es solo, corralón? Claro, porque es negocio. Esa es la tristeza, es un negocio. Y si yo estaba haciendo eso por una emergencia, eso no lo contempla el reglamento. Voy a un hospital, me avisaron que un familiar, ahí voy, quiero ir rápido. No, corralón. La verdad es aberrante nuestro reglamento. Y sin tener intención política, pues lo único que corresponde es que lo deroguen y que se regresen al que teníamos, porque ese reglamento anterior ya tenía lo mismo, el respeto del peatón, del ciclista, todo está igual. La diferencia fue, yo, jefe de gobierno, quiero hacer una nueva norma que nos llene las arcas de dinero, independientemente de la circulación, independientemente de que el ciclista no respete, independientemente de que yo no voy a invertir en que estén bien los semáforos, en que se pinten las líneas de cruce peatonal, eso no les interesa. Y el problema es de movilidad, ¿no? Yo creo que si tuviéramos transporte de primera, no tendríamos que usar el auto, porque regularmente la gente pues se sube al metro, ¿no? Un sistema que como representa al régimen anterior, en lugar de invertirle lo han dejado caer, ¿no? Esa es la verdad. Cuando fue algo que desde los 70, los 80 fue un sistema que funcionó y que además conectaba a la ciudad de lado a lado, ¿no? Esta gran urbe, pero lo dejaron por meter un nuevo negocio que le rindiera más frutos, que el sindicato no estuviera en contra de la autoridad. Y finalmente eso es lo que ha afectado, que no hay un transporte de primera, ¿no? Tenemos un transporte deprimente, esa es la verdad. Sí. Si tenemos la oportunidad de conocer otros países, a mí me encanta el sistema de transporte de Japón, por su puntualidad, porque no contamina.
En cambio aquí nosotros, ¿qué se les ocurre a las autoridades del DF que son nefastas? Metrobús. El Metrobús, imagínate, contamina. el Metrobús que además es ostensiblemente contaminante. Vamos circulando a un lado y parecen pipas de esas antiguas, ¿no? Echan humo negro, apestoso, definitivamente es un transporte nefasto. Pero no solo eso, ya que estamos platicando del tema, ¿no? Es un negocio que nos ha costado mucho a los mexicanos. Porque un señor se le ocurrió inventarlo, supuestamente, entonces nos pone un carril asqueroso que se llenó de hoyos, cambiaron las estaciones, han cambiado las estaciones 3 veces, han cambiado el piso 4 veces, o sea, es una cuestión de falta de planeación, Sí. o tal vez dolosa, porque les conviene estar reparándolo cada año, ¿no? Y entonces, en lugar de que le inviertan en una sola ocasión bien, mejor cada año le invierten y cada año, pues igual hay un moche, como se estila decir en algunos partidos, ¿no? Sí. Entonces es una desgracia lo que vivimos en transporte público. Sería maravilloso tener un transporte eficiente de trenes o de subterráneos, como lo tienen las mejores urbes del mundo, y excepcionalmente autobuses. Pero aquí, pues lo que tenemos es empresas privadas de microbuses que Mancera quiso hacer autobuses y que lejos de beneficiar, lo único que hicieron es que un camioncito que era nefasto, ahora se hizo un camionzote nefasto, porque es la misma gente que los maneja. Y lo siguen haciendo por negocio. Y lo sigues viendo entrando en colonias en donde estaría prohibido que circulen, con tal de ahorrarse un semáforo, en fin, eso lo conocemos. Y la reducción de carriles en ciertas avenidas que, Sí. que generó, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos claros en toda la ciudad. Cuauhtémoc y el eje 5 Sur toman 2 carriles para estar ascendiendo y bajando el pasaje. De hecho, es una base que tienen ahí. Base en el eje 5, maravillosa su base, ¿no? Y en la mañana todo taponeado, porque están los señores camioneros concesionados que nadie va a multar nunca en el Distrito Federal. ¿Por qué? Habría que hacer ese análisis que no me corresponde a mí. Bien, como el tiempo camina, caminamos nosotros a otro tema que también no tiene ninguna reflexión. A partir de este reglamento, según el artículo 38, fracción tercera, inciso C, no pueden ir en una motocicleta niños menores de 12 años. Y entonces viene la reflexión de, caray, ¿y eso de dónde se lo sacaron? Entonces yo dije, bueno, la lógica que me imagino es, pues lo tomaron de los automóviles, ¿no? Si tú lees un manual de un automóvil, dice que no puede ir un menor de 12 años adelante por las bolsas de aire que le pueden causar un daño. Y debe tener más de 45 kilos de peso para que la bolsa de aire no lo expulse. Bien, pues a lo mejor lo copiaron y pensaron que las motos les aplica el mismo sistema. Pero no tiene ninguna reflexión y ninguna lógica. En mi opinión, esto también tiene una violación derechita al cuarto constitucional. ¿Por qué? Bueno, ¿quién cuida mejor a tus hijos? ¿Tú o el Estado? Pues definitivamente un padre, ¿no? Porque es tu sangre, es tu hijo, lo has visto crecer, te cuesta, lo quieres. En ese mismo tenor, pues tú quieres convivir con él. Entonces, si tu hijo te dice, oye, papá, quiero ir al fútbol, pues lo llevas al fútbol. Oye, papá, quiero andar en motocicleta. No, no puedes porque dice el gobierno del DF que no. Oye, espérame, papá, pero es que tú me llevabas a la escuela en la moto todos los días. Ahora nos tenemos que ir caminando, hijo. Nos tenemos que ir ahora en el pecero para dejarle a lo mejor dinero, no lo sé. Pero, ¿qué hace el gobierno? Invade la esfera de convivencia, educación y transporte de un padre con su hijo. Y hoy no puede subirle a una motocicleta porque no tiene 12 años. A mí nadie me ha explicado, ni nos van a explicar nunca, por qué 12 años. Un niño de 12 años, desde antes, desde los 8 años o menos, un niño se sujeta perfectamente de una motocicleta, puede traer su casco. Es más, hay niños que a los 6 años manejan mejor una moto que un motociclista policía. Y podemos buscar los videos en toda la red y los vas a encontrar. Niños que a la perfección corren una motocicleta con toda seguridad. Pero en el DF no puedes. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay motonetas que hasta traen el asiento para el niño adelante. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que debería tener la ley o el reglamento, en el caso concreto, para un menor de edad? Que igual que quien va conduciendo, debe traer su equipo. Eso es lo que corresponde. Que traiga su casco, que traiga una chamarra, que traiga unas botas, unos guantes. Eso es todo lo que debe traer. No pueden limitar la edad porque entonces invades la esfera de convivencia del padre con sus hijos. Y que además podría ser muy agradable llevar al niño a la escuela todos los días y muy cómodo para padres y madres. Si nosotros vemos en la calle, ahí van las señoras con sus hijos en las motos.
Bueno, ahora ya no deberán ir porque un policía las va a ir a extorsionar o les van a imponer una infracción. ¿Por qué? Porque se les ocurrió. Nada más por eso, o sea, no tiene una lógica. Yo he sido motociclista toda mi vida, mis hijos les encantan las motocicletas. No, pues ahora el jefe de gobierno, con su reglamento, ya no me permite hacerlo. ¿Y quién es ese señor para decirme cómo convivir con mis hijos? ¿Cómo privarle a mi hijo de eso? Que no le causa ningún daño. Yo en la motocicleta he tenido 3 caídas por error mío y así lo reconozco. Pero eso con mis hijos jamás me ha pasado. Entonces, yo respondo de la seguridad de mis hijos. El Estado no le importa. El Estado lo que quiere nuevamente es sancionar con la finalidad recaudatoria. Es que el Estado ve el interés superior del menor, maestro. Eso es lo que debería hacer. Sin embargo, aquí no lo hizo. Bueno, sí, ya que tomas ese tema, ¿no? Tenemos nosotros la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde dice que en cualquier tema, y así lo dice, en cualquier tema que lo involucre hay que escucharlo. ¿En qué momento el reglamento lo escuchó? No. ¿En qué momento consultaron a un niño de esto? Bueno, hay una violación a un tratado internacional porque le estás quitando un derecho al niño de convivencia con sus progenitores dentro de una moto sin escucharlo. Nada más porque el Estado quiso. Y se le ocurrió decir que 12 años. Y bien pudo haber dicho 15, 16 o 17. ¿Por qué? Porque es sin motivación el reglamento. No hay motivo. Fue ocurrencia. Así de fácil. Fue una ocurrencia que pensaron y repensaron cómo obtener mucho dinero del pueblo sin lógica. Y este es uno de los ejemplos. ¿Cómo podemos pensar en eso? En fin, creo que este tema también pues es muy polémico en opinión de todos los motociclistas. No podemos limitar por esa edad que un niño se suba a una motocicleta. No podemos. Es más, él lo puede conducir y tendría la habilidad para hacerlo. Claro. Bueno, tenemos también el tema que estábamos platicando hace rato, que era, pues, ¿cuál es la realidad que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos una realidad que consiste en que nuestros agentes de tránsito no infraccionan a nadie y no lo hicieron durante muchos años, ¿no? Hay, especialmente el transporte público, en la cara del agente de tránsito viola la norma. ¿Cuántas veces no vemos al camionero, al microbusero, en el tercer carril subiendo y bajando pasaje, enfrente de un policía? Bueno, ya ni les platico la estación Indios Verdes, que todo el mundo conoce el caos que se hace siempre ahí, ¿no? Claro. Entonces, en el carril que sea, suben y bajan pasaje y nadie los infracciona. ¿Qué está pasando hoy? Seguramente la autoridad dirá, no, es que ya se ve más orden en la ciudad. No es cierto. No, yo no lo veo. No. O sea, veo que muchos autos respetan ya las franjas. Pero eso hubiera sucedido con el reglamento anterior si hubieran sancionado 1 o 2, ¿no? Pero bueno, no sucedía porque no sancionaban. Hoy tampoco sancionan. O sea, hoy si tú te paras y tampoco pasa nada, excepto que haya un aparato que te tome una foto. Eso, ahí sí va a funcionar. Pero ninguna gente está infraccionando. Otro tema increíble para la ciudadanía es ¿por qué no puedo dar vuelta continua a la derecha o a la izquierda si no cruzo ningún carril? Y bueno, mi lógica me hace suponer que es por los ciclistas. Sin embargo, el ciclista tiene el alto. Él no podría pasarse. Él debería respetar el alto, ¿no? Sí. Ahora, también es claro que si voy a dar vuelta continua, pues debería respetar si viene un ciclista, un peatón o un automóvil. Porque el reglamento anterior y el anterior siempre decían vuelta continua con precaución si no viene otro automóvil, ¿no? Entonces, realmente eso de haber suprimido la vuelta continua limita la movilidad de la ciudad. Si nosotros vamos a cualquier país, aquí tenemos el norte, Estados Unidos, todas las vueltas son continuas, todas las vueltas. Pero con precaución. Claro. Porque bueno, muchas veces parece que tiene más derecho el que va a dar la vuelta que el que viene. Hay señalización. Ahí la señalización que se tiene en las vueltas continuas es stop. Es decir, tú te detienes y ya después puedes darte la vuelta, ¿no? O sea, la vuelta continua significa que puedes pasar, no que a la velocidad que pases. Así es. Bueno, eso lo hacen los repartidores, los taxistas, los también hay en el DF, ¿no? También hay eso definitivamente tenía que haber sido sancionado. Sí. Porque la regla es detente, revisas y te pasa. Así es. ¿no? Pero haberla quitado, pues nuevamente es porque están las cámaras. Ellos, miren, la gente no se dio cuenta y yo se lo pregunté al gobierno y nunca me escuchó porque no le convenía.
Durante muchos meses atrás, en esos cruces que iban a poner las cámaras, había gente con chalecos de colores antirreflejantes, pero muy reflejantes. Creo que eran verdes o eran naranjas. Y estuvieron meses. ¿Qué estaban haciendo? Contabilizando cuánto dinero iban a robar al ciudadano. Sí. Y ¿en qué cruce los iban a poner? Si ustedes revisan mi timeline de mi Twitter, ahí va a estar. Y lo puse muchas veces. El gobierno debería decirnos qué está haciendo esa gente en las esquinas, porque había 6 o 7 personas tomando notas. Bueno, hoy ya nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era viendo dónde el negocio iba a ser mejor. Estaban haciendo su estudio de mercado, maestro. Estaban haciendo el estudio. Efectivamente, Leo, así como tú lo dices, así fue. Sí. Pero nunca lo dijo el gobierno, lo estuvieron haciendo meses. Estaban en Insurgencia y Barranca del Muerto, en Cuauhtémoc y el Eje 5, en Cuauhtémoc y el Eje 7. En todos estuvieron unas 2 semanas en cada cruce, tome y tome nota. Eso es lo que les importaba, no les importaba la movilidad, les importaba cuánto iban a sacar de ahí. Y eso es lo que están haciendo. Y no importa que digan, no hemos cobrado ninguna multa, espérense, nada más están esperando que se calle la opinión pública, para que entonces sí venga todo. Y yo insisto, si eso fuera para manejar una mejor viabilidad en las vías, que no hubiera los hoyos que hay, que los semáforos funcionaran correctamente. ¿En cuántos cruces no? El problema es que este semáforo me pone en alto y el otro él siga, y se quedan atravesados. La avenida Pilares es un ejemplo clásico, en el que un semáforo tiene y el otro también, y el otro también, y como consecuencia los coches quedan atravesados, ¿no? ¿Cuándo van a analizar eso? Nunca. No les interesa la movilidad, les interesa la movilidad económica. Claro. Tendríamos que hacer otro corte. Maestro, pues vamos, el padre Corona nos está por aquí correteando, y bueno, usted había propuesto que escucháramos en este segundo y último corte la canción de Highway to Hell. Exactamente. De AC/DC, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a escuchar Highway to Hell de AC/DC y regresamos.
Estás escuchando Tutorecho. Dudas, comentarios o sugerencias en Facebook, Tutorecho, Twitter, @Tutorecho, o al correo tutorechofd@gmail.com. Bien, pues seguimos hablando aquí del nuevo reglamento de tránsito con nuestro invitado, el maestro Alejandro Torres Estrada, profesor catedrático de la Facultad de Derecho. Maestro. Bien, Leo, pues seguimos con este tema. Precisamente por lo del tiempo, pues hay una observación que habíamos hecho inicialmente que ahora quiero reiterar, y es, no podemos dejar de combatir. Siempre que tengamos una multa hay que combatirla. No podemos nosotros ya aguantar que el gobierno nos esté presionando de esa manera. Tenemos dos vías para hacerlo. La primera está prevista en el propio reglamento, en el artículo 69, que nos habla del recurso de inconformidad. Cuando nos impongan una multa, a partir de que tengamos conocimiento de ella, pues tendríamos 15 días para hacer la inconformidad ante la autoridad. Si no lo queremos hacer así, tenemos 15 días también para ir a una demanda de nulidad administrativa ante el Tribunal Contencioso. Y aquí, nuevamente, el abuso de la autoridad es patente. ¿Por qué? Porque, bueno, en un sistema normal, en donde la autoridad respeta a su pueblo, pues el policía te detiene, te infracciona y te da tu infracción. Entonces, tú quedas notificado en ese momento de qué hiciste y bueno, procederás como tú lo consideres prudente. Pero ¿qué sucede en el DF? Bueno, ahora en el DF con las fotomultas, tú nunca te vas a enterar. Y no es casualidad, definitivamente no lo es, que tú te vas a enterar cuando quieres verificar tu auto. Entonces tú vas a verificar, tienes 20 multas. Oye, pero ¿cuándo me las hacen? No, o las pagas o no te verifico. Ahí está el robo. Ya no puedes circular. No, lo que tienes que hacer y lo que el gobierno te obliga es a que pagues nuevamente. Entonces, si quieres circular, pagas. Ya después podrás recurrir y en su caso te devolverán. A veces me parece que lo hacen como estos empresarios voraces que hacen un estudio de mercado y dicen, bueno, si yo te pongo una comisión de 50 pesos, pues a ver quién reclama. Y en lo que reclaman, ya millones me llevé a la bolsa. Entonces el gobierno del DF hace lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver, no te voy a dejar verificar si no pagas multas. A ver quién recurre. Y como ya sé que la gente que recurre es muy poca, pues ya me lleno los bolsillos, ¿no? Claro. Qué alegría. No, yo considero que si tenemos autoridades federales, jueces de distrito e incluso a la Suprema Corte, que sea respetuosa al Estado de Derecho, declararán que eso es inconstitucional. Porque cualquier acto de autoridad lo mínimo que tiene que hacer es hacérseme saber. Y no me lo puedes hacer saber indirectamente cuando quiero verificar. Recuerden que esto ya se declaró inconstitucional en una ocasión respecto al tema de la tenencia. Recordarán que Marcelo Ebrard hizo eso también. Decir, a ver, si tú quieres verificar, pagas la tenencia, si no, no te verifico. Y entonces el Poder Judicial Federal, con aplicación del derecho, dice, no, una cosa es que él pague su tenencia y otra es que él tenga derecho a circular. ¿No? Entonces aquí es la misma situación. Una cosa es que yo quiera verificar para que mi coche circule, y otra es que el gobierno rateramente, porque esa es la palabra, aproveche ese momento para decirme que debo multas. ¿En qué momento supe de las multas? No, tenemos un gobierno que definitivamente, de manera descarada, está queriendo obtener recursos, cuando ni siquiera brinda lo mínimo para una vialidad. Entonces es una vergüenza que yo insisto, invito a todo el auditorio a que la recurra. No podemos ya dejarnos que el Estado nos esté oprimiendo de esa manera, violando directamente la Constitución, solamente porque quieren recursos, que luego terminan en Europa, ya ven cómo estudian, se van a estudiar con nuestros recursos, ellos, sus hijos, sus nietos y quién sabe cuánta gente más. Y en hoteles de lujo ahí en Francia. Imagínate nada más, ¿no? Decían que los 3 millones que gastó eran para su alimentación, ¿no? Y aquí nosotros sufriendo por una comida corrida de 40 pesos. Sí. Pero bueno, en fin, las autoridades que nos hemos permitido tener. ¿Qué podemos adelantar como conclusiones? Reiteraríamos entonces que el reglamento de tránsito es un reglamento necesario. Es un reglamento que debe permitir armónicamente la convivencia de todos en esta ciudad.
peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, gente de transporte público. Todos tenemos que vivir en esa armonía. Eso es lo correcto, es lo que corresponde. Sin embargo, no corresponde que la autoridad no haga cumplir la ley de manera pareja. Es decir, tú eres particular, te sanciono. Tú eres microbusero, ni te me acerco, ¿no? ¿Eres taxista? No, pues mejor le corro. O la forma tradicional de muchos policías, mejor volteo para el otro lado. Oiga, no, yo no lo vi, ¿no? Entonces, bueno, no nos ven a nosotros los particulares porque son a los que el Estado nos puede presionar. Pero, ¿por qué no lo aplican a un repartidor? ¿No? O sea, un repartidor, de verdad, triste trabajo de algunos, pero pues por tener que llegar justo al tiempo a entregar el producto, no respeta ninguna norma. Y nunca los van a infraccionar. Yo no he visto que los infraccionen. Sí. Bueno, ni los alcanzan. Tendríamos que empezar por hacer cumplir el reglamento para todos. Entonces, vamos a analizar muy simple este tema. Tú eres automovilista, ahí tienes las calles. Tú eres peatón, ahí tienes las banquetas. Tú eres ciclista, te están haciendo tu carril confinado. Si cada quien respete el espacio que le corresponde, si tú como peatón te cruzas en las esquinas, si tú como automovilista respetas todos los señalamientos, pues hablaríamos de cultura vial, de un respeto natural, no es un respeto que la autoridad me tenga que imponer. Bueno, ¿en dónde tenemos otro problema? En que a cualquiera le dan una licencia en el DF. Sí. ¿Por qué? Bueno, tuvimos un jefe de gobierno que hasta las dio permanentes, con la finalidad de recaudar y recaudar, ¿no? O sea, ¿en qué país del planeta dan una licencia permanente? De hecho, yo la tengo. Yo también todavía la tengo. O sea, imagínense, yo puedo quedar ciego, sin brazos, y mi licencia es permanente. ¿Por qué? Pues porque querían recaudar. Eso es lo que hace la autoridad. Querer recaudar y recaudar de manera irracional. Las placas, la tarjeta de circulación, que hay que estarla renovando. La verificación misma, ¿no? Ya no sirve para nada, pero bueno, sigue generando un dineral al gobierno del Distrito Federal. Que fue un revés, ¿no? Que también, digo, como un ejemplo a la excitación que usted está haciendo, fue un revés que le pasó al gobierno del Distrito Federal. Sí. O sea, quisieron evitar que se usara el vehículo los sábados y los que tenían carros viejos no lo usaran. Fue violatorio y ahora todo circula. Es que es violatorio. La norma de verificar es que el carro no contamine. Y claro, si mi carro no contamina, no importa la edad que tenga. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí le salió mal el tiro al jefe de gobierno y aquí le va a volver a salir igual. Así es. Porque no piensan en lo que hacen, nada más lo hacen con una mentalidad prohibitiva de meter el temor a la gente, ¿no? Y recaudatoria, sí, como es este reglamento, ¿no? En fin. ¿Qué propondríamos? Para que esto funcione un poco mejor, lo que propondríamos de inmediato es que desaparezcan las llamadas fotomultas. Eso no tiene sustento lógico, no corresponde. Podríamos decir que el único lugar en el que sí está bien que existan es en las vías rápidas, como por ejemplo los segundos pisos, el periférico. Ahí está bien que existan. Circuito interior. Eso está bien porque, bueno, hemos visto gente que realmente excede las velocidades, ¿no? Pero bueno, podríamos poner un límite de velocidad diferente, como en Estados Unidos, ¿no? Que en promedio es de 110 kilómetros por hora, en los freeway o en los highway. O sea, es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque se entiende que no hay semáforos y no hay peatones, ¿verdad? Y si no hay tránsito, bueno, no hay lógica para que tú vayas a 80 kilómetros por hora. Claro. No la hay. Pero bueno, entonces eso sería lo primero. Ahora, si nosotros consideramos que queremos una movilidad real y un respeto en la ciudad, pues tendríamos que aplicar de inicio y con mayor rigor a todo el transporte público. Que no, los microbuses no estén subiendo y bajando pasaje en segundos carriles, los taxistas tampoco, que los repartidores vayan siempre en su carril correcto, que no se pasen semáforos, y bueno, podría llegar a una sanción grave, que sería que después de N cantidad de ocasiones que un microbusero sea sancionado, le quitan la concesión. Que un repartidor N cantidad de ocasiones, pues también le clausuran el negocio a la persona que los manda. Entonces, hay formas que podrían encontrarse para solucionar estos problemas de vialidad. Que yo insisto, si nosotros vemos las estadísticas, la gran mayoría de accidentes son por personas alcoholizadas o drogadas, o por la gente de transporte público o repartidores. Ellos son los que generan los accidentes. Ahora, el problema en el transporte público que yo he visto es que, como ellos mismos le dan servicio al partido político en el poder,
hay placas que son de las permitidas, que, o sea, están amparados, ¿no? A mí me tocó una ocasión que sí le dije al de tránsito, oiga, mire lo que está haciendo, tiene amparo. Le digo, pues sí, pero no trae placas, tiene amparo. Le digo, pues sí, son de los mismos de ustedes. Y el seguro, el mutualista, que ni siquiera está reconocido ante los demás seguros, entonces si le pega uno a uno de ellos, uno lo tiene que pagar, y si no, ellos se hacen los que no pagan, o lo mandan a unas oficinas donde están en la colonia más del centro, y con los logos del partido político. Ya dice uno, bueno, pues aquí qué voy a hacer. Bueno, es que mi golpe. Ese tema que tú estás tratando, pues es un tema real, ¿no? ¿Qué sucede entonces con todo el transporte público? Que el transporte público tiene arreglos con el gobierno de la ciudad, por lo que hacen lo que quieren. Así es. Y entonces, ¿quién termina fastidiado siempre? La ciudadanía. Así es. La ciudadanía. O sea, yo traigo mi seguro, a mí me pega un taxista y el taxista se va a ir. O me va a rodear con 7, 8 taxis y va a venir un policía que va a voltear para otro lado, ¿no? Sí. Eso es la realidad. Lo mismo pasa con un repartidor. Un repartidor hace un accidente y de repente ya están otros 10 repartidores ahí apoyándolo. ¿Y qué queda? Que no hay autoridad. Sí. No hay autoridad. O sea, definitivamente el gobierno del Distrito Federal que tenemos no está dando el ancho desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha venido a hacer? Recaudar, recaudar y recaudar, pero no está funcionando para la ciudadanía. Y podemos hablar de eso en temas de seguridad también. No está funcionando. Saquearon muchas casas en diciembre, en enero, robo de autopartes. O sea, todo eso sigue pasando en la ciudad. No hay seguridad, que es lo principal. Que no hay seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la autoridad? Nos está fallando a todos. Sí. Y nos quiere sancionar de una manera fuerte a nosotros como ciudadanos, sin tomar en cuenta que las sanciones que nos impone pues están muy por encima de lo que corresponde, no solo a la Constitución, sino a la realidad de ingreso de las personas. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el salario es de 71.68, perdón, de 73.04, pues no funciona muy bien estas multas que nos quieren imponer. Claro. Entonces, ni siquiera se adecuan al ingreso de la gente. Definitivamente considero este reglamento como inconstitucional, como un reglamento que no aporta nada a la movilidad, que no aporta nada a educación vial y que no nos va a funcionar. Solo le está funcionando al gobierno y a las empresas privadas que contrató. Y además es cuestión de reflexionar si eso es lo que nosotros queremos merecer como pueblo, ¿no? Claro. Y si lo vamos a permitir. Sobre todo eso, ¿no? Por eso la conclusión sería: hay que recurrir todas las multas que nos lleguen, todas. Entonces el gobierno va a perder más con lo que va a destinar de recursos para la recaudación que lo que realmente va a recaudar. Tenemos que estar en contra del gobierno en esto. Claro. Con independencia, insisto, de que todos debemos respetar la armonía de las normas lógicas de tránsito. Y de convivencia entre nosotros. Así es. Una parte de la convivencia es esto de la movilidad de los automóviles, las motocicletas, los ciclistas y los peatones. Todos tenemos que respetarnos por convicción, no para enriquecer al gobierno o no por no enriquecer al gobierno. No, es por convicción, hay que respetar los lineamientos de tránsito. Sin embargo, cuando son absurdos como los que hemos platicado, pues lo que tenemos que hacer es combatirlos. Sí. Bien dicen que gobierna una minoría organizada a una gran mayoría desorganizada, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. Sí, eso es lo que estamos viviendo en el DF. Conclusiones, maestro. Bueno, pues las conclusiones son que este reglamento es inconstitucional, que tendrían definitivamente que desaparecer una gran parte de él, que nosotros como ciudadanos ya no podemos dejar que nos presione la autoridad de esa manera, especialmente viendo que el beneficio económico va en más del 40% de una empresa privada, no para la ciudad, y que los invito a todos a respetar la armonía lógica de tránsito, independientemente de que esté o no en un reglamento. Tenemos que respetar al peatón, tenemos que respetar al ciclista, tenemos que respetar al motociclista, hay que respetar los semáforos. O sea, yo no considero lógico que un abogado no respete esas normas. Claro. ¿Verdad? Tendríamos que respetarlas porque estamos convencidos de que se necesitan para una armonía. Eso no hay duda. El problema es cuando la autoridad lo que quiere es aplicarlas a través de este terrorismo económico, de quitarme mi automóvil y llevarlo al corralón. Eso es lo que no podemos permitir, ¿verdad? Que la autoridad abuse. Y que además
No podemos permitir que la autoridad no sancione a los que cometen los accidentes, que son todo su transporte público, esos que son sus amigos, que son sus clientes, que van a sus marchas, pero que entonces como contraprestación el gobierno les permite violar todas las normas. Claro. Eso no podemos permitirlo como ciudadanos. Pues maestro Alejandro Torres Estrada, como siempre es un placer tenerlo como invitado con estos temas, sobre todo de actualidad. Le agradezco mucho su participación. Y bueno, pues entre los mensajes parroquiales, agradecer a la maestra Rocío Arroyo Casanova, jefa de la División de Educación a Distancia, por este espacio, a Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. En los controles, agradecer a Ezequiel Ramírez y en la edición a Santiago del Valle. Los saludo con mucho agrado, Leonardo Vargas Sepúlveda, y nos escuchamos en una siguiente emisión. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Canal Yus Multimedia presentó Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Escúchanos los miércoles a las 7 de la noche y la retransmisión los lunes al mediodía.